exposición y presentación de don José Luis Parada Rivero, asesor general del Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al gobernador Félix Pazzi por este evento y sobre todo agradecer a esta audiencia también. Les voy a pedir las disculpas del caso. Lo que pasa que yo tuve esa famosa enfermedad del Guillain-Barré que paraliza todo. Para bailar no tengo problema, pero para estar parado en un solo lado sí. Así que les voy a pedir las disculpas del caso. Bueno, la respuesta para mi amigo Carlos Rocabado cuando dice va a ser largo el pacto fiscal, creo que algo que nos va a acelerar es la crisis económica. Ya la estamos sintiendo y por eso es que de una u otra manera la crisis económica hace que el pacto fiscal sea una necesidad. Y ahí podemos ver nosotros de que en los últimos 10 años al país ha presupuestado 180.000 millones de dólares. Eso equivale a 45 años de otros gobiernos. Quiere decir que el gasto en los últimos 10 años por un año equivale a 4 años y medio de otros gobiernos. Eso es los datos oficiales que utilizamos, porque a veces han escuchado ustedes que dicen que los números no mienten, pero hay mucho mentiroso haciendo números. Estos son los datos del gobierno y todos los que vamos a dar van a ser datos oficiales. Y si ustedes ven los ingresos cómo van creciendo desde el 2006, lo vamos a ver posteriormente, hemos considerado solo 3 años, los ingresos corrientes, los ingresos de capital, y se utiliza mucho la última parte que es otras fuentes internas que son aproximadamente 8.000 millones de dólares, equivale a 25% del presupuesto. Es como que ustedes digan, ganamos $10.000 al año, pero 2.500 son otras fuentes que recién voy a ver si las consigo por aquí, por allá. Eso es el presupuesto. Y lógicamente tenemos lo que es el gasto. De la misma manera tenemos el gasto que ha ido incrementándose en la misma proporción, porque lógicamente eso sucede en la familia, sucede en la empresa. Hay más plata y se comienza a gastar. Ahí están los gastos corrientes, sueldos y salarios, los gastos de capital, pero fíjense ustedes ahí los intereses de la deuda interna. ¿Por qué son tan altos? Siendo que tiene usted con esto 4 a 5 veces más ingreso, lógicamente, ¿para qué va al banco a prestarse plata? Si le han aumentado de $1.000 a $5.000, ¿a qué se tiene que ir a prestar plata? Entonces, esto es lo que ha sucedido con la economía nacional y son datos del presupuesto. Ahora, el modelo de desarrollo, fíjense ustedes, el rojito y el verde son hidrocarburos y minerales. ¿En qué ha cambiado desde el 2005? Y si nos vamos hasta el 2001, el 80% de las exportaciones están en hidrocarburos y minería. No ha cambiado absolutamente nada. Y miren las exportaciones, lógicamente, por los precios internacionales suben hasta 12.893 de 2.800, 6 veces más. Pero esto es como la ruleta rusa o la montaña rusa. De 12.000 el año pasado ha bajado a 8.726, 4.200 millones de dólares menos de exportaciones, que deja de circular ese dinero en toda la economía. Y en el sector público casi 2.000 millones de dólares, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, las famosas reservas internacionales netas. Lógicamente, si usted tiene mayores exportaciones, mayores ingresos, está todo el tema también del sector informal, legal e ilegal. Porque hay que tener en cuenta que en la economía estamos hablando de un 35-40% legal, formal, y el 60% que es informal. Pero el 100% demanda servicios. Por eso es que no cuadra. 40% pagan impuestos y 100% demandan servicios. Es por eso que no cuadra. Con la subida de todos los ingresos que han habido, las reservas también suben a 15.052 millones del 2014
y se caen aproximadamente en 4.000 millones. 200 millones de dólares se pierden mensual en las reservas internacionales netas, porque lógicamente la gente necesita más divisas y es un 23%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con las reservas internacionales netas? Ustedes ven ahí de que están comprometidas, de esas 11.800, casi 10.000 millones en todos esos proyectos que tiene yacimientos, que tiene ENDE, que tiene Comibol, el teleférico, y también lo que es el ingenio azucarero de San Buenaventura, que después de 3 años se dan cuenta de que no había habido materia prima. Eso es, cuando le piden eficiencia al gobernador Pazzi, nadie le dice que se gastaron 250 millones sin tener estudio, porque no había materia prima. Entonces, la eficiencia empieza por casa y lógicamente están viendo lo chico, pero lo grande que pase de largo. Y este es el presupuesto general de la nación. Fíjense ustedes, el 2001 eran 27.000 millones, al 2012 145.000 millones, 6 veces más, entre un censo y el otro. Y el INE, porque el Instituto Nacional del Enigma hasta ahora da los datos, lógicamente no podemos comparar el 2001 con el 2012, pero hay 6 veces más plata. Sentimos 6 veces más salud, 6 veces más educación. Eso es lo que debería habernos mostrado el censo y hasta ahora no lo tenemos por ningún lado. Y fíjense, este dato oficial, cómo va creciendo hasta 221.000 millones el 2015. Baja un poquito el 2016, pero también va a ser una bajada mayor. Y estos son los ingresos por tributarios, 61.000 millones. No coparticipamos de más de 40.000 entre municipios y universidades. El 75% se queda con el gobierno central. De la parte de azul, que es toda la explicación que dieron esta mañana, les estoy dando los números oficiales. Fíjense cómo ustedes, desde el 2005, de 10.000 millones sube hasta 47.000 millones. 4 veces más crecen las recaudaciones. Lógicamente, 20% beneficia a municipios y 5% universidades, 75% al Tesoro General de la Nación. Y las gobernaciones no coparticipan. Ya lo dijo aquí el licenciado Rocabado, no coparticipan de ninguno de los recursos. Y las transferencias que se hacen a las gobernaciones, municipios y universidades, de todo el presupuesto general de la nación, de los 221.000, no pasa de 25.000. O sea, quiere decir que son más o menos del 1% o 1.5%. Así que ahí ven la contradicción de que casi un 88% se queda con el gobierno central y 12% con 370 instituciones públicas entre universidades, municipios y gobernación. Y algo que es fundamental, las inversiones. Para poder crecer hay que invertir, pero fíjense ustedes, desde el 2001 hasta el 2012 se mantienen casi igual. Por eso decimos, el modelo no ha variado mucho. Cuando lo relaciona con el PIB, no pasa del 12-13%. Ese 17% es programado, pero fue 13% la ejecución. Así que tampoco el gobierno central es muy buen inversor como para estar pidiéndole cuentas a universidades, municipios y gobernaciones con los saldos de caja y banco, que lo vamos a ver más adelante. Por eso es que no tenemos un crecimiento tampoco grande. Y si ustedes se fijan en lo que son estas normativas que se aplican, Constitución Política del Estado, nueva, el 2009. Ley Marco de Autonomías, nueva, el 2010. Ley 154 de clasificación de definición de impuestos, nueva. Ley de el Código Tributario de 1986 y cambiado en agosto del 2013, antes de que entre el gobierno. Ley 3058 con la que distribuyen IDH regalías. La 3058 antes del 2006 nacionalizó 32%, que es el tema del IDH.
Pero el régimen económico y financiero es el mismo hace 20 años, tanto las leyes que distribuyen como las leyes que recaudan. Y esto es lo que se establece claramente es del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. No han variado absolutamente nada porque todo está centralizado. Y era lo que les mostraba. Fíjense ustedes, hay una bajada de deuda aproximadamente de 4.900 a 2.184. No fue que se pagaron 3.000 millones de dólares, fue que el BID y el Banco Mundial condonaron. Y en el mismo periodo, a pesar de tener 5 veces más ingresos, la deuda interna, que es de las AFPs, que es de bonos, que es interno, sube de 2.200 a 5.000. Por eso sube también el interés. Entonces, 5 veces más ingresos y encima se prestan plata. Ese es el problema. Y la deuda en este momento está en 13.652. 3.000 millones son de los créditos que hay ahí. Deberían subir la deuda a 16.000. Y de los 12.000, las reservas internacionales deberían bajar a 9.000. Esto se llama contabilidad creativa. Cuando alguien le presta plata a usted y usted no tiene que pagarla. Siempre tiene que pagarla. Vaya al banco que le den plata y no le están rematando la casa si no ponen la primera cuota. Esto es lo que aparece en las cuentas nacionales. Sin embargo, la deuda debería estar por 16.000 millones. Y si se contrata, eso dice la CEPAL, la deuda de 7.200 millones de los chinos, estaríamos por encima del 50% de la deuda, ya bastante más complicada. Y 5 veces más plata, más deuda, más ingresos, y esto está en el Plan Nacional de Desarrollo. El déficit de 2013, de 2014 fue 3.4, 2015 6.9, se proyecta 4.5, ahora a 6.6, y 7.3 2017, 6.8 y 3.6. Esto lo encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo en la última página. En la última paginita, ahí están estos números. ¿Qué quiere decir? Que estos 5 años vamos a tener déficit. Quiere decir que ninguna de las instituciones públicas, ni en el sector público, vamos a tener la plata suficiente para cubrir todos los programas y proyectos que la sociedad civil está demandando. Ahora, en los ingresos, el tema de la minería. El tema de la minería nunca ha generado más de 150 millones de dólares para el Estado. Eso es lo que ha sucedido toda la vida. Entonces, y la ley, la nueva ley que cambiaron, que era la de antes de Sánchez de Lozada, fue solamente para sacarle la patente minera a los municipios. Después no cambió nada, sigue todo lo mismo y la recaudación sigue baja. Ahora, en lo que se refiere a las proyecciones de volúmenes de exportación, se han caído todos los precios y tenemos aquí que en el presupuesto 2013 se calculaba una producción de 54 millones de metros cúbicos, el 2014 57 y el 2016 58. Resulta que ahora hemos vuelto a los techos presupuestarios del 2006, cuando la producción era 35 millones de BTU y el precio estaba en $30, cuando ahorita el precio está más o menos en 45. Entonces, no cuadran los números y ninguna institución ni municipio, en este momento revisen todos los de La Paz, lo estamos revisando con Santa Cruz, va a poder cumplir ni siquiera con los proyectos de continuidad. Y aquí tenemos los ingresos por hidrocarburos. Se caen de 27.000 a 20.000 y el techo que nos han dado para 2016 es de 10.000 millones de bolivianos. Quiere decir que vamos a estar en el 50% a 60% de reducción. ¿De dónde vamos a cubrir todos los compromisos que nos han ido transfiriendo? Y aquí tenemos lo que ustedes ven. A 100 tenemos un monto de ingresos, pero a 30 estamos perdiendo gobernaciones, municipios, universidades, fondo indígena. Bueno, el fondo indígena perdió ya todo, ahí creo que hay 2.000 nada más. TGN pierde 234. La renta de vejez pierde 448 millones de dólares. Y
lo que es el tema, son 1.469 millones de dólares que perdemos por IDH entre 100 y 40. Entonces, ¿dónde va a recortar usted? ¿Dónde va a recortar el gobernador Pazzi cuando le han bajado al 60% su ingreso el siguiente año, lo mismo que a nosotros? Y en regalías que nosotros sí recibimos, fíjense ustedes que tenemos ahí que perdemos 552 millones y a cimientos pierde 274. Y muy cómodos dicen, no, vamos a sacarle el 12% a salud, educación, a las universidades, municipios y gobernaciones para cubrir la caída del precio a Yacimientos. ¿Pero qué? ¿Yacimientos acaso no es una empresa exitosa? Ya vamos a ver. Entonces, si sumamos IDH y sumamos regalías, tenemos 2.295 caída de ingresos. No podemos elaborar el presupuesto en estas condiciones, definitivamente. Y ahí vemos la eficiencia de las empresas públicas. Nos están criticando. Vamos a evaluar el 31 la ejecución presupuestaria de las gobernaciones, los municipios y las universidades. Fíjense las empresas públicas estratégicas del 2015. No hay sigma. No sacan ustedes en este momento, la han hecho desaparecer. No se puede sacar el 2016 de ninguna manera. Eso es porque hay serios problemas. Pero esto lo sacamos en Año Nuevo. Estaban de fiesta, estaban cerrando todavía. Sí. No, y es cierto, tenía que recoger a mis hijas temprano. Así que tengo 3 hijas en edad de Año Nuevo, así que me puse a hurgar, sacamos. Estos son los datos reales. Habían programado 110.000 millones, 112.000 le subieron, ejecutaron 77.000, solo el 69%. No ejecutaron 35.000 millones de bolivianos, 5.000 millones de dólares. Las empresas públicas las tienen en caja y banco. Ah, pero si aquí la alcaldía o la gobernación, entre lo programado y ejecutado, la plata que no se ejecutó no está en caja y banco, de inmediato es un juicio de malversación. Aquí nadie dice nada. Y es 30%, 5.000 millones de dólares que no han ejecutado. Y de la misma manera tenemos los ministerios. 6.000 millones de dólares no han ejecutado. Entre los dos, 6.000 millones de dólares que no han ejecutado. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están los 6.000 millones de dólares? Entonces, esas son las cosas que nadie la puede explicar del gobierno central. Entonces, cuando comenzamos a ver estos datos, y encima aquí tenemos Yacimientos, programó del 2009 al 2015 76.000 millones de dólares y ejecutó 60.000. No ejecutó 16.000 millones de dólares. ¿Dónde está pues esa plata? ¿Dónde está la eficiencia de esos dineros? Datos oficiales. Una vez se los presenté en la televisión al ministro Sánchez, no supo, dijo que no eran oficiales, pero son los datos oficiales porque es con lo único que nosotros trabajamos. ¿Y qué nos han hecho? Bueno, tenemos también el tema del fondo indígena. El fondo indígena es el 5% para todo lo que es fondo indígena. Hasta el 2014 habían 601 millones y la ejecución que hay al 2015 son 2.000 millones de bolivianos, no son los 171, son 2.000 millones. Quedarían unos 2.000 millones más el cálculo que hay que hacer de lo que corresponde habría unos 300 millones a los cuales puede acceder todos los pueblos indígenas para dar solución, siendo que han caído los ingresos ahora. Y esta es la otra de película. Tiene más ingresos el gobierno central, hace de todo. Sin embargo, en 2008, para afectar políticamente a los gobiernos autónomos departamentales, les confisca 72% del IDH. Y eso equivale a cada gobernación 1.700 millones. Eso es lo que le han sacado a La Paz, porque es el mismo monto de Santa Cruz, con el decreto 29322 que tiene su ministro. Entonces, son 1.709 que le sacaron a la gobernación de La Paz, de Tarija, de todo el mundo, un poquito más a la de Tarija. Y pagan la renta dignidad.
cuando una política nacional se le ha sacado plata a las regiones para pagar la renta dignidad. Estamos de acuerdo con las personas de la tercera edad, estamos de acuerdo en cómo se va manejando, pero no puede ser que lo que iba a salud, caminos, educación y generación de empleo con productivo, claro, rompieron el equilibrio de todas las gobernaciones porque le sacaron la plata con la que se hacía inversión. Y dice, toda asignación o transferencia de competencia deberá estar acompañada de la definición de los fuentes de recursos económicos y financieros. Y miren el presupuesto que tenemos nosotros. Nos han dado IDH 112 millones, pero nos dieron para pagar los prediarios. La Paz y Santa Cruz somos los que más pagamos. 20 millones. Bono de vacunación, renta dignidad. Se le ocurrió al ministro dar títulos de bachiller gratis, que lo paguen las gobernaciones. Es como que nosotros digamos un bono para todos los paseños de 1.000 bolivianos, que lo pague el Tesoro. Así podemos hacer política todos. Fondo de incentivo a hidrocarburos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si esa es una competencia privativa del gobierno? Tenemos los ítems de salud, porque nos traspasaron 6 hospitales. Aquí también ustedes tienen el mismo problema y tenemos que pagar ítems. Ahí hubo la pelea del acelerador lineal, en fin, pero no hay. Semena. Entonces, total de gastos de IDH 248 millones, ingresos 112, déficit 135. Era mejor que no nos den IDH, con todos los recortes. Esos son los datos reales, y revise la Gobernación de La Paz. Esto es lo que está sucediendo, y a veces le hacen hasta débito automático. Ahora, ¿cuál es la propuesta que tenemos de pacto fiscal? Fíjense que es un problema la asignación competencial, porque nos han subido de 22 a 59 competencias, entre lo que son exclusivas, concurrentes y compartidas. Son 59 competencias, o sea, casi estamos duplicando todo lo que se refiere a 3 veces más lo que es el tema de competencia. ¿Cómo vamos a financiar? Bueno, estas. Y lo que pretendemos nosotros es atender con los temas de sectores estratégicos. Salud, porque no vamos a poder ni el gobierno central solo, ni nosotros solos, ni los municipios solos atender salud. Vamos a tener que hacer un gran acuerdo nacional, porque somos los últimos en inversión en per cápita en salud. Entonces hay que comenzar a trabajar en la propuesta del pacto fiscal, y eso tiene que ser cuanto antes, porque el tema de salud, bueno, el cemento podrá esperar, se para el proyecto, el puente no lo hace, pero el tema de salud es muy complicado. ¿Y qué es el pacto fiscal? Simplemente lo que estamos haciendo es plantear de que primero cumplir con lo que dice la Constitución Política del Estado, dice y la Ley Marco de Autonomías, que hay que trabajar el pacto fiscal hacia un gran acuerdo nacional, porque la crisis ya no alcanza. Ya vemos que estamos con los ingresos, todo el mundo para abajo, también por la discrecionalidad con que se manejó. ¿Y cuál es la propuesta que tenemos de pacto fiscal? Es primero con la coparticipación, para poder tener una política tributaria. El gobierno central tiene 75%, y municipios 20, universidades 5. La propuesta es para un poquito recuperar parte del IDH, parte de las competencias y recursos que nos dieron, para que las gobernaciones suban a 20, el gobierno central se quede con 50%, municipios suben de 20 a 23, se incorpora pueblos indígenas con 1% y las universidades con 6%, porque no va a alcanzar. Entonces así todos también podemos ayudar en el tema de recaudación. Y la distribución de acuerdo a 40.000 millones de bolivianos, que es la recaudación, solo va a afectar 10.000 millones. Es el 4.8% del presupuesto, que son 221.000 millones de bolivianos. Es como que a ustedes 100 bolivianos le saquen 4 bolivianos 80 para solucionar temas de salud, educación, desarrollo productivo, seguridad ciudadana y también lo que corresponde a vivienda. Y fíjense ustedes, aquí Pando, solo con esta redistribución, sube sus ingresos 198%, La Paz 190%, Beni 220%, Cochabamba 255%,
Oruro 211, Santa Cruz 159, Potosí 110, por mis amigos tarijeños lo siento, es 21 porque tienen tema de regalías, es un poco que la equidad se acomoda, y Chuquisaca 137. Entonces, de esta manera, tenemos también que las 9 gobernaciones, 10% va igualitaria para todos y 10% por población, y los pueblos indígenas en partes iguales. Esta es la gráfica del pacto fiscal. O sea, el gobierno ha manejado siempre el 88% y el 12% universidades, municipios y gobernaciones. 4.8% vamos a tener nosotros, con lo cual lo único que vamos a bajarle es el 4.8%, que no es problema para el gobierno tener otras alternativas. Y la propuesta de autonomía fiscal incorpora lo siguiente: creación de un fondo de desarrollo y compensación integral hacia una mayor inclusión y equidad. Lógicamente, si Santa Cruz, que es la que mayor impuestos también genera, lógicamente va a tener la manera, y podemos ir creando un fondo, pero que no se distribuya pues desde el palacio directamente a tal municipio, sino que sea un conjunto planificado que comience a trabajar, que es una de las propuestas que han hecho esta mañana. Y en política de ingresos, coparticipación sobre el total de los impuestos recaudados y no sobre el efectivo, porque casi un 20% no se coparticipa. Y en política tributaria, transferencia de impuestos a nivel departamental de las transacciones financieras, impuestos al juego. 20.000 bolivianos ha recibido la gobernación de Santa Cruz en 5 años de la ley de juego. Es mejor que después no cobren nada o nos las dejen a nosotros, porque por ejemplo en Santa Cruz juega medio mundo. Hay casas de juego, hay de todo, pero sin embargo 20.000 bolivianos en 5 años, se le pregunta a la autoridad de juegos, no tiene que ser el SIN el que conteste, se le manda al SIN, no la autoridad de juegos, no el ministro de Hacienda, y no tenemos el dato hasta el día de hoy de los últimos 5 años. Y tenemos también el tema del régimen integrado y agropecuario, y una asignación de autonomía para la creación y modificación de nuevos impuestos, si usted se pone de acuerdo. Por ejemplo, un departamento minero, con los mineros de pagar un poquito más, o nosotros con los agropecuarios para hacer sus caminos, lógicamente dependerá de la capacidad de cada uno. Y el otro aspecto es en la política de ingresos, la coparticipación, y en política tributaria, bueno, y la creación de nuevos impuestos del Estado. Y por último, tenemos lo que corresponde a el resumen de todo lo que corresponde a esta propuesta. 10.000 millones de bolivianos para atender salud, educación, seguridad ciudadana, vivienda y desarrollo productivo. Y veremos una flexibilización de la política tributaria para que todos también estemos comprometidos y mejorar esta crisis que va a ser muy complicada, y la van a ver ustedes este año y el 2017. Muchas gracias.